La tabla muestra la distribución de acuerdo con su duración de una muestra de 400 neumáticos. Acá estamos observando la tabla. 20 neumáticos tuvieron una duración entre 0 y 500 kilómetros. Por ejemplo, acá 110 neumáticos tuvieron una duración entre 1000 y 1500 kilómetros. Y por ejemplo acá 50 neumáticos tuvieron una duración entre 2000 y 2500 kilómetros. Vamos a hallar las medidas de tendencia central media y mediana. Entonces necesitamos a la tabla agregarle varias columnas. Vamos a mirar acá lo que tenemos. La duración son los intervalos. El número de neumáticos pues va a ser nuestra frecuencia absoluta, que la representamos con los F o F sub I. Necesitamos la marca de clase, es decir, necesitamos los X sub I. Cuando ya tengamos la marca de clase, necesitamos una columna para el producto de la marca de clase por la frecuencia, es decir, los X sub I multiplicado por los F sub I. Y luego necesitamos una columna para la mediana con la frecuencia absoluta acumulada, que la representamos con una F en mayúscula. Entonces, comencemos con la marca de clase. Esta marca de clase, recordemos, es el punto medio del intervalo. ¿Cómo calculamos ese punto medio? Sumando los límites del intervalo, el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. En este caso, 0, límite inferior, más 500, límite superior, eso nos da 500 dividido entre 2, 250. Entonces, punto medio de este intervalo, 500 más 1000 nos da 1500 dividido entre 2 nos da 750. Acá el punto medio, entonces sería, sumamos 1500 más 1000, 2500 dividido entre 2, eso nos va a dar 1250. Acá, ¿cuál creen que sea el punto medio? 1750. Y acá el punto medio del intervalo, 2250. Bien, entonces ya tenemos la marca de clase. Necesitamos esta columna, el producto de la marca de clase por la frecuencia. Así que vamos a hallar ese producto. Entonces, acá sería marca de clase 250 multiplicado por la frecuencia, que es 20. Acá marca de clase 750 multiplicado por 80, 1250 por la frecuencia, que es 110. Acá 1750 por la frecuencia, que son 140 neumáticos. Y en esta fila 2250, que es la marca de clase, por la frecuencia, que es 50. Entonces vamos a hallar cada una. 250 por 20, pues eso nos da 225 por 2 nos da 50, y agregamos dos ceros, ¿no? Entonces nos daría 5000. 750 por 80, eso nos da 60.000. 1250 por 110, 137.500. 1750 por 140,
245.000 y 2.250 por 50 nos da 112.500. Bueno, necesitamos los totales. Aquí me faltó el total de número de neumáticos. Al sumarlos, veamos, 0, 0, 0, 8 y 2, 10, 11, 15, 20, llevo 2, 1, 2 y 2 que llevo 4. Entonces nos daría 400. Y necesitamos el total de la marca de clase por la frecuencia. Así que vamos a sumar todo. Comencemos. 5.000 más 60.000 más 137.500 más 245.000 más 112.500. Eso nos da 560.000. Voy a colocar acá 560.000. Bueno, ya con el total podemos calcular la media aritmética. Recordemos que la media es la sumatoria de todos los x sub i por f sub i dividido entre n. Y ya tenemos la sumatoria de esos x sub i por f sub i. Entonces, vamos a calcular la media. Lo hacemos acá. Entonces, comencemos con la media. La media es igual al valor de los x sub i por los f sub i. Vamos a colocar acá el símbolo de sumatoria de todos los x sub i por los f sub i sobre n. ¿Cuánto me dio la sumatoria de los x sub i? 560.000. Entonces esto me dio 560.000 dividido entre n. N me representa el total de datos. Acá lo tengo. N es 400, los 400 neumáticos. Entonces, la media es igual a los 560.000 dividido entre 400. Eso nos da 1.400. Entonces, bueno, vamos a calcular la mediana. Entonces, veamos la mediana. Ahora, entonces, para la mediana es importante que busquemos la posición, ¿sí? La posición de ese dato central. Entonces, como los datos son 400, vamos a colocarlo acá. A ver, la posición es un número par. Entonces, n sobre 2, n es 400 sobre 2, esto me da 200. Pero este valor me representa únicamente es la posición donde va a estar la mediana. ¿Dónde vamos a buscar este 200? En la frecuencia acumulada. Entonces necesitamos esa columna, agregarla acá en la tabla. Veamos acá, la frecuencia absoluta es 20. Ese sería el primer dato acá. Acá la frecuencia absoluta es 80 más los 20 que ya están acumulados. Esto nos daría 100. Acá la frecuencia es 110 más los 100. Esto nos daría 210. 140 más los 210 que ya tenemos acumulado acá. Nos daría 350. Y la frecuencia absoluta acá es 50 más los 350 acumulados. Esto nos da 400. Bien, entonces, como la posición, ¿sí?,
la mediana es el dato que ocupa la posición 200, vamos a buscarlo aquí en la frecuencia acumulada. Pero observen que ese 200 no está. Claro, porque aquí hasta acá van apenas 20 datos, hasta acá van 100 datos, hasta acá van 200 datos, 210 datos. Quiere decir que la mediana está acá, en esta fila. Esta la vamos a llamar la fila de la clase mediana. Entonces, resaltamos esta fila, toda la fila la vamos a resaltar. ¿Sí? Entonces, fíjense, como en la fórmula para calcular la mediana, nosotros necesitamos acá, observen esta fórmula, límite inferior más la amplitud, o sea, el ancho del intervalo, por n medios menos la frecuencia acumulada anterior y menos 1 sobre f sub i, la frecuencia absoluta. Entonces nosotros necesitamos el límite inferior, pero acá tenemos muchos límites inferiores, varios. Por eso necesitamos saber dónde es que está la mediana. Entonces, como la mediana está acá, acá está la mediana, entonces el límite inferior que nos interesa a nosotros, que nos sirve, es este, 1000. Ese es el límite inferior. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría la mediana. Bueno, pero sigamos, este es el límite inferior. La amplitud, es decir, el ancho del intervalo entre 1000, acá decíamos 1000, 1500, quiere decir que hay un ancho de 500 unidades. Si nosotros miramos acá, de 0 a 500 hay 500 unidades, de 500 a 1000 hay 500 unidades. El ancho del intervalo es 500. Anotemos esos datos acá, a ver, para que no se nos olvide. Límite inferior, entonces, de la clase mediana, 1000. A, que equivale al ancho del intervalo o la amplitud del intervalo. ¿De cuánto dijimos que era? 500. Necesitamos el f sub i menos 1. F sub i menos 1, o sea, la frecuencia acumulada. Observen que es la F mayúscula acá. ¿Qué quiere decir f sub i menos 1? Entonces, como acá la frecuencia acumulada es 210, el i menos 1 es la anterior, es decir, 100. Entonces acá 100. Necesito también la frecuencia acumulada. Ese sí, de la clase mediana. Entonces la frecuencia acumulada es 110. Bien. N medios, ya nosotros sabemos que es 200. Entonces vamos a sustituir acá. Entonces mediana es igual. Límite inferior, dijimos que 1000. Más la amplitud, dijimos que 500. Multiplicado n medios, ya lo tenemos, 200. Menos el f sub i menos 1, la frecuencia acumulada anterior. Acá la tenemos, 100. Dividido f sub i, que es 110, esta, sobre 110. Bueno, vamos a realizar las operaciones para saber el valor de la mediana. Entonces esto nos da 1000 más 500 multiplicado por 200 menos 100, eso nos da 100, dividido entre 110. Ojo que acá nosotros no podemos sumar el 1000 con el 500, no, este 500 está multiplicando acá. Entonces esto nos quedaría 1000 más 500 por, vamos a ver el resultado de 100 dividido entre 110. 100 dividido entre 110, eso nos da 0,90. Anotar varias cifras decimales, otro 90 por acá, vamos a dejarlo así, listo, podemos dejar hasta ahí. Entonces esto nos da 1000 más
el valor que nos dio acá multiplicado por 500, entonces esto por 500 nos da 454, coma 54. Bueno, entonces con esto ya tenemos el valor de la mediana, que es 1000 más 454, entonces 1454,54. Bien, de esta manera hemos encontrado el valor de la mediana.